He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores. Sabes que en la vida siempre enfrentamos diversas circunstancias. La mayoría de ellas obviamente no son provocadas, son inesperadas, llegan a veces en el mejor momento de la vida, nos desestabilizan, hace que nuestro piso pueda quebrarse y nos sentimos hundidos en la vida. ¿Cuántas circunstancias han intentado quebrar nuestra familia, quebrar nuestra salud, pero sobre todo quebrar nuestra fe? Sin embargo, ante aquellas tormentas inesperadas de la vida apenas tenemos dos opciones: o aferrarnos a Cristo y confiar en que Él tiene cuidado de nosotros, o desesperarnos y angustiarnos y tomar decisiones fatales. Lamentablemente, las personas que no confían, no tienen fe en Dios, ante cualquier circunstancia se quiebra, se cae y no tiene cómo levantarse. Mas aquellas personas que aprendieron a depositar toda su confianza en Dios, a confiar completamente en Dios, siempre son levantadas, son restauradas, son reanimadas. Dios nunca nos prometió que las circunstancias difíciles jamás tocarían a aquellos que creen en Él. Lo que Él prometió es su compañía constante. Y las promesas de Dios siempre van en esa dirección. Yo te acompañaré, yo estaré contigo en el valle oscuro, y yo seré tu refugio en la tormenta, yo estaré a tu lado. Hay muchas personas que reclaman a Dios algo que Él nunca prometió. Dios nunca te prometió de que el mal o la tragedia o la enfermedad o la muerte jamás tocará tu vida. Dios ha prometido estar contigo en todo momento. Y su presencia en nuestra vida lo que trae es paz, es seguridad, es la oportunidad de poder aprender, de poder crecer, de poder depender. Y a veces Dios permite las duras circunstancias en la vida justamente para aprender lecciones que jamás aprenderíamos cuando todo está bien. Las mayores lecciones de dependencia, de confianza, de fe, lo aprendemos siempre allá en el valle oscuro, allá en el valle de lágrimas, allí cuando todo va mal. Y hoy queremos ver cómo es que a pesar de cualquier circunstancia que en la vida enfrentemos, Dios nunca nos abandona. Probablemente estoy hablando para alguien que está pasando por alguna dificultad, alguna tragedia, alguien que está pasando por el dolor más profundo de la vida. Hoy tengo un mensaje de Dios para ti. Así que quédate allí, toma lápiz y papel, que juntos vamos a estudiar sobre el cuidado de Dios en todo momento. Es interesante que en la sociedad en la cual vivimos, las personas se han acostumbrado a clasificar a las personas en diversos grupos. Grupo A, Grupo B, Grupo C. Y esos grupos están clasificados de acuerdo a su condición económica, de acuerdo al poder que tienen. Los del Grupo A tienen más privilegios, tienen acceso a todo. Los del Grupo B, menos privilegios. Los del Grupo C son los que más sufren. Sin embargo, si te das cuenta, esa división es netamente humana y obviamente mala, porque eso ha creado que las cosas no puedan mejorar, cada uno pueda integrarse solamente dentro de su grupo. Como cristianos no debe existir jamás ese tipo de división, porque todos llegamos a ser hermanos. Y aunque la palabra hermano puede sonar muy despectivo para muchos, porque han tomado muchas veces esta frase para decir a alguien que está yendo para una iglesia, ahí va el hermanito, el hermano. Para muchos esto puede ser una palabra despectiva. Sin embargo, hoy quiero mostrarte lo lindo de esa palabra. La verdad, un hermano es aquel que te acompaña, aquel que te ayuda, aquel que te levanta, aquel que llora contigo, aquel que está siempre listo para poder fortalecerte. Llegamos a ser hermanos en el sentido de que todos llamamos a Dios de Padre. Entonces, más bien,
La persona que tú nos llamas hermano debía sentirse preocupado porque significa que no tiene a Dios de Padre, tiene a otro de Padre. Y si no es Dios, ¿quién es? Pues es el enemigo. Entonces, cuando alguien llama hermano, quiere decir que aceptó el sacrificio de Cristo y por la sangre de Cristo llegamos a ser hermanos, parte de una familia superior a la que nosotros ya podemos tener en la tierra, una familia espiritual, una familia que hace que podamos estar unidos en fe, esperanza, etc. Mas yo quiero ir a un punto esencial. Las personas o la sociedad pueden estar clasificadas, como ya te mencioné al comienzo, por grupos. Sin embargo, hay algo que nos une, no importa la clase social, no importa el poder, no importa la condición, nos une. ¿Qué cosa es aquello que une clase A, B, C? No importa si es presidente, es agricultor, es médico o nunca estudió una carrera, si es joven, es niño o es anciano. ¿Qué cosa es lo que nos une? ¿Sabes qué cosa es lo que nos une y nos hace recordar que todos somos iguales? El dolor. Es interesante, pero la muerte, el dolor, las tragedias, las circunstancias difíciles nos hacen recordar que nadie tiene privilegios en la vida. Algunos piensan que las personas porque tienen dinero no sufren. Claro que sufren. Sufren soledad, desesperación, insomnio, falta de paz. Hay tantas personas que no pueden tener tanta comodidad, pero tienen ese tipo de riqueza. El sufrimiento es algo que nos hace recordar que todos estamos en la misma condición. Nadie está más alto que otro. El sufrimiento nos hace recordar que todos somos frágiles, que todos nos quebramos, de que el dinero no puede solucionar todo, que el poder no puede solucionar todo, de que en esta vida, seas creyente o seas ateo, vas a pasar por la misma circunstancia. En esta vida, seas niño, seas joven, seas niño, joven o anciano, estás yendo por el mismo camino. En esta vida, todos experimentamos el dolor y en algún momento la muerte. Todos. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cuál es la diferencia entonces entre el creyente y aquel que no es? ¿Cuál es la diferencia? Si todos pasamos por las mismas circunstancias de dolor, de tragedia, de muerte, entonces ¿qué cosa es lo que puede sí marcar la diferencia y cuál es la ventaja y la bendición de poder tener a Cristo en la vida? Y bueno, la respuesta es muy simple, es la manera como enfrentamos los problemas. Y esto no se trata de optimismo, porque hay personas que piensan que es el optimismo que te ayuda a superar las circunstancias difíciles. No, el optimismo te ayuda a ver el presente de manera diferente, pero no te ayuda a superar las circunstancias difíciles de la vida. Lo que te ayuda a superar es la fe. ¿Qué cosa es fe? Confianza. ¿En quién? En Dios. Voy a hablar de una fe específica, de la confianza en Dios. Entonces, puede experimentar la muerte una persona creyente y un no creyente. Ambos pueden estar en el mismo cementerio. Ambos pueden llorar, ¿correcto? Por un ser que perdieron, por el padre, el hijo, un familiar, alguien muy cercano. Ambos pueden llorar. Sin embargo, Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 que uno llora con esperanza y el otro llora sin esperanza. 1 Tesalonicenses 4:13 dice, no lloren como aquellos que no tienen esperanza. Entonces, enfrentan la misma circunstancia, pero cada uno de manera diferente. ¿Qué cosa es llorar con esperanza? Llorar sabiendo que aquel que está descendiendo a la sepultura, creyendo en las promesas de Dios, un día va a resucitar. Esa tumba se va a abrir. No todo está perdido. La muerte es apenas una pausa, no es un punto final. Y esa alegría del reencuentro, donde la fe está colocada en que Cristo pronto volverá, hace que nuestras lágrimas en el dolor puedan convertirse en esperanza. Y esto podemos trasladarlo a toda circunstancia de la vida. A cualquier circunstancia, desempleo, tragedia, muerte, dolor, enfermedad. La diferencia es abismal.
Tú puedes tener paz en medio de cualquier circunstancia difícil porque es Cristo quien te da. Las promesas de Dios nos consuelan, nos fortalecen. Entonces, podemos estar divididos socialmente por clases y categorías, pero si algo que nos une a todos, no importa religión, edad, no importa posición social, no importa qué clase seas, es el dolor. El dolor nos hace hermanos, nos recuerda que todos somos iguales, que somos frágiles, pero la fe nos recuerda que podemos enfrentar de manera diferente. Y hoy quiero hablarte porque muchas personas frente a las dificultades y adversidades de la vida piensan que Dios se olvidó. ¿Ya te ha pasado eso? Vamos hoy a analizar una historia interesante en el Antiguo Testamento. Y vamos al libro de 1 Reyes capítulo 17, versículo 1 en adelante. Toma tu Biblia allí. 1 Reyes capítulo 17, versículo 1 en adelante. Esta es la historia de uno de los mayores profetas que encuentro en el Antiguo Testamento. El versículo 1 comienza diciendo así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino la palabra de Jehová a él diciendo: Aparte de aquí, vuelve al oriente, escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue, vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pero pasados algunos días, el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, aquí la historia continúa. Sin embargo, quiero detenerme aquí en algunos puntos importantes. ¿Sabes que el pueblo de Israel había pasado por tantas circunstancias difíciles ya en la vida? Los días más oscuros que vivía Israel eran los días de apostasía. ¿Qué cosa era apostasía? Apostasía era apartarse del camino de la verdad, renunciar a su fe, correr tras la idolatría, darle espalda a Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando el ser humano da la espalda a Dios? Rechaza sus bendiciones, rechaza la protección que Dios le da. Y el ser humano voluntariamente se cruza aquel cerco de protección. Entonces, no es que Dios lo abandona. El ser humano, al abandonar a Dios, también se expone literalmente a un dolor provocado, una consecuencia. Tú ya viste que los mayores dolores de la vida tienen que ver como resultado de nuestras elecciones. Son consecuencias ¿de qué? De nuestras propias decisiones. Entonces, Dios también retira su protección aun cuando Él continúa amando. Él nunca deja de amar, pero el ser humano voluntariamente sale de su protección. ¿Y qué cosa es lo que enfrenta el ser humano? Calamidad, tristeza, dolor. Bueno, entonces en esta oportunidad la apostasía trajo una calamidad. ¿Cuál era la calamidad? No había lluvia. Todas las fuentes se secaron. Toda la tierra verde se transformó en desierto. Y recordemos que el pueblo de Israel era un pueblo agricultor. Ellos en sí dependían de la lluvia para poder vivir. Un agricultor puede entender perfectamente esta historia, o mejor, puede entenderlo mejor. Cuando la lluvia cesa la esperanza de poder tener un buen año. Porque de eso depende, de que todo puede estar verde, todo pueda brotar. Ahora, si en el campo falta allí aquello que se siembra, la ciudad perece, la ciudad muere de hambre. Entonces, hasta ahora nosotros todavía dependemos de ello.
Y dependemos, por más de que haya tecnología, por más de que haya tanto aumento tecnológico y científico en todo este tiempo, la lluvia es esencial. Entonces, una de las maneras como Dios hacía entender de que ellos necesitaban volver era simplemente cerrando las fuentes de los cielos para que no haya lluvia. Porque ¿sabes qué es interesante? El ser humano aprende las mayores lecciones de la vida no cuando tiene lluvia, sino cuando tiene sequía. Los discípulos entendían las mayores lecciones de Jesús no cuando estaban en la orilla, lo entendían cuando estaban mar adentro. Jesús a veces explicaba qué es fe en la orilla y no entendían. ¿Sabes dónde lo entendían? En medio de la tormenta. Los seres humanos somos así. Cuando las cosas van bien, nos olvidamos hasta de agradecer y pensamos de que todo lo que tenemos es por derecho y no por gracia. Entonces, la única manera de hacer reaccionar a un pueblo rebelde y apóstata es darle alguna evidencia que trajo como consecuencia su desobediencia. Entonces ahí aparece el profeta Elías. Y Elías comienza a advertir a Acab. Acab era un rey malvado. Y es más, le advierte de la calamidad y le dice la causa. Van a sufrir porque ustedes han apostatado. Ustedes se han rebelado abiertamente contra Dios. Bueno, después de esa advertencia, Dios le dice a Elías, anda al desierto. ¿A dónde? Anda junto al arroyo de Kerit. Y allí yo te alimentaré. Y es interesante. Cuando Dios sustenta al ser humano, Él no depende de lo natural. Él usa lo sobrenatural. ¿Tú ya te imaginaste cuervos viniendo allí a dónde está Elías? Trayendo pan para comer. Y él tenía agua. Entonces, si él tenía pan, la pregunta es ¿de dónde traían ese pan? Es una respuesta que lo sabremos directamente en el cielo. Aquí solamente podemos suponer, la Biblia no dice eso. Traían pan. ¿Quién hacía ese pan? Si todo estaba en sequía. Él comía del pan y de la carne que traía y bebía el agua del arroyo. Hasta ahí uno puede decir, wow, qué privilegio. Todos están sufriendo, obviamente están sufriendo por su rebeldía, pero aquí hay alguien que en medio de la rebeldía de un pueblo que sufre, pues tiene el privilegio de poder tener comida, de tener sustento. Él no está sufriendo la calamidad con todos, como todos. Y aquí nosotros podemos malinterpretar el asunto, ¿no? Podemos malinterpretar y decir así, es que Dios tiene sus favoritos. Dios a algunos les da, a algunos no. Mira, yo quiero que entiendas aquí dos cosas que puedan quedar así muy claras en tu cabeza. ¿Está bien? Número uno, el pueblo estaba sufriendo por consecuencia de su rebeldía. O sea, hay dolor en nuestra vida que es consecuencia de nuestras decisiones, de alejarnos de Dios. No quiero decir que todo dolor es así. Hay gente fiel que sufre, no por consecuencias. Hay gente que sufre por su fe. ¿Entiendes? No significa que todo el que sufre, sufre porque pecó o sufre porque es rebelde. Entonces quítate de tu cabeza, me está yendo mal, es porque estoy pagando. No, tú no estás pagando. Tú lo que necesitas es reflexionar. ¿Hay cosas que tengo que cambiar? Sí, muy bien. Es el momento para cambiar. Perdiste la salud. ¿Qué hábitos tienes que dejar? ¿Qué hábitos tienes que a partir de ahora construir? ¿Qué alimentos tienes que abandonar? Estás perdiendo la familia. ¿Qué necesitas cambiar de tu carácter? Estás perdiendo. Entonces, es momento de reflexionar. Entonces, ¿el dolor que yo tengo es consecuencia de mis decisiones? Es la primera pregunta. Muy bien. Pero a veces no es consecuencia. Hablemos de una pandemia que afecta a todos. Hablemos de una tragedia que es inesperada, de un accidente que no sabemos explicar. Tú no tienes nada que ver, en absoluto. No es consecuencia directa de tu desobediencia, es consecuencia simplemente del pecado. ¿Correcto? Ahora, Dios te puede librar de una situación, claro, pero no siempre va a ser así.
Porque ahora vamos a ver que incluso aunque Dios le libró de esa consecuencia a Elías, no fue para siempre así. Él también pasó por otro tipo de sufrimiento, porque mientras estemos en este mundo vamos a sufrir. Eso quiero que esté claro en ti. No hay preferidos. La promesa de Dios es para todos. Es verdad que a veces Dios libra en ciertas circunstancias de un dolor que puede venir como consecuencia. Algunos los protege, correcto, pero no significa que Dios lo va a librar de todo mal y de todo peligro. Mira, Elías fue llevado por el arroyo de Querit. Como era un hombre de campo, él no sufría nada en absoluto, ¿verdad? Ahí estaba en ese ambiente natural, a la ribera de un arroyo. Y allí aquel ruido, tú has escuchado aquel ruido que ocasiona el agua, ¿verdad? Tú alguna vez estuviste al lado de una ribera o allí ese sonido arrullador del agua. Ese era su compañero en la soledad. Ese arroyo le hablaba de vida, porque mientras había agua había vida. Y eso producía gratitud en el corazón, porque sabía que Dios lo estaba cuidando. Dios le había librado de un mal. La pregunta es, ¿va a ser así siempre? Espera, vamos a ver allí. Entonces, cuando él bebía del agua de ese riachuelo, él no solamente estaba bebiendo, él bebía de la fe, de la convicción de que Dios estaba al control, de que Dios lo había guiado ahí, de que Dios estaba cuidando de él. Hasta ahí está todo bien. Pero, existe un día que es diferente a todos. Aún para los hijos fieles de Dios. Aún para aquellos que no sufren consecuencias por su rebeldía, también el mal llega. También el dolor toca su vida. Dios aquí le está sustentando con pan y con carne todos los días por medio de cuervos. Correcto. Toda la vida va a ser siempre así. Dios siempre va a cuidar de sus hijos de toda calamidad. No, porque un día llega lo inesperado. ¿Qué cosa llega? Una mañana vio que aquel riachuelo que estaba fluyente estaba cada vez disminuyendo. Y cada día que disminuía, obviamente causaba sufrimiento. Porque al acabarse el agua, ¿qué estaba acabando? La vida. Esa agua representaba vida. Pasó algunos días y ocurrió lo inesperado. Imagino allí, ya no está más aquel arroyo, ya no está más aquel riachuelo, no está más aquel sonido que produce aquel agua, que dice que hay vida. Todo estaba seco. No hay más murmullo de agua, solamente hay arena seca. Y esta experiencia puede representar lo que puede suceder en nuestra vida, experimentando cuando llega la tragedia, cuando aquello que tanto nos producía gratitud, un día se acaba. Porque a veces nuestros ríos, por más caudalosos que sean, se secan. La juventud se va. La vida se acaba. El dinero se termina. Las cosas que te producían bienestar terminan. Y este riachuelo puede representar lo que ocurre dentro de ti. Qué bello es que dentro de ti puedas escuchar ese río de vida, aguas cristalinas, de paz, de familia, de trabajo, aguas calmas, de flores, de fragancia, de vida, que tu vida puede estar llena de árboles frondosos, de vegetación. La vida está llena de las fragancias, de alegrías y agradables realizaciones. Mas te recuerdo que en algún momento ese río se seca. Algún día esa fragancia se acaba, esas flores se marchitan, ese verdor se termina y ahí comienza a mirar la vida, todo desierto. No hay más vida, solo hay lágrimas, solo hay dolor. Quiero preguntarte, ¿cuál es el río que se secó en tu vida?
¿Sientes que está seco dentro de ti? Puede ser que aquel río represente tu salud. Y te sientes seco por una enfermedad que sientes que va carcomiendo y va acabando tu vida. Ya fuiste a médicos, no te dan un diagnóstico definido. Estás gastando, vendiste tus tierras, vendiste tu casa, te estás quedando sin nada y la salud se va deteriorando. ¿Cómo te sientes? Seco. Aquel río se secó. El agua se secó. La vida cambió. ¿Qué río se está secando? El río de tu familia. Está secándose por malos entendidos, por problemas no resueltos. Se quebró la unidad. La alegría se apagó. ¿Por qué está secándose tu interior? Porque perdiste un ser querido. No logras superar. Perdiste a alguien que amabas mucho y no superas porque aún tienes aquel cuarto intacto y cada vez entras a aquel cuarto y lloras desesperadamente. ¿Qué cosa está secándose en tu vida? El río de tus sueños, de tus ilusiones que se secaron por frustraciones o por decepciones. Sabes que las diversas circunstancias de la vida hacen que nuestro río donde tenía abundancia de agua cristalina, se convierta en un lugar desértico, de dolor y de tristeza. Ahora, vamos aquí a analizar, porque esto no es un asunto profético, esto es un asunto histórico. Entonces vamos al punto. ¿Por qué el río se secó en el caso de Elías? Yo apenas aquí estoy haciendo alguna aplicación para la vida, pero históricamente, en el caso de Elías, el río no se secó porque Dios se había olvidado del profeta. Quiero que entiendas una cosa. Préstame atención aquí. El río no se secó porque Dios se había olvidado de Elías. Quiero que sepas que la enfermedad no llegó a tu vida porque Dios se olvidó de ti. La tragedia no llegó a tu vida porque Dios se descuidó de ti. No. El dolor no llega a la vida porque Dios se olvida. ¿Dios se había olvidado de Elías cuando el río se secó? No. Dios le seguía acompañando aún cuando el río estaba seco. Dios te sigue acompañando, aún en esa camilla que no puede levantarte, de ese dolor profundo que no puedes superar, de esa circunstancia difícil que te quebró en la vida. Entonces, Dios no se olvidó de Elías, Dios no se olvida de ti, aún cuando tu río se seca. Quiero que sepas que tu río puede estar seco, tu interior puede estar seco, tu salud puede estar quebrada, y eso no significa que Dios se olvidó de ti. Dios no se olvidó. Número 2. ¿El río se secó porque Dios le dejó de amar? Claro que no. Hay personas que viven culpándose y pensando de que Dios ya no les ama más. Y escuchan las voces donde Satanás usa a veces personas o a veces usa incluso nuestra conciencia para decir: tú ya no sirves para nada. Tú ya cometiste tantos errores. Dios ya no te ama. Tú puedes estar hoy pagando una consecuencia de tu rebeldía, pero eso no significa que Dios dejó de amarte. Dios te ama. El río aquí no se secó porque Elías había cometido un pecado. No. ¿Entiendes que hay circunstancias inesperadas que llegan a la vida aun cuando nosotros no tenemos nada que ver? Algunos sufren por consecuencia de sus elecciones, pero a veces nuestro río no se seca por algo que cometimos. Aquí la explicación es simple. Se secó porque no había lluvia. A veces hay circunstancias que a todos nos desfavorecen. Todos sufrimos, todos. Elías sufrió las consecuencias primarias por la rebeldía, por la apostasía de Israel, pero también una circunstancia o algo circunstancial en su vida. El río se secó. ¿Sabes que mientras estemos en este mundo, nuestro río en algún momento se secará
por causa del pecado que afectó a todo el mundo. Entonces no busques respuestas para todo lo que te pasa en la vida. Hay gente que dice, yo quiero entender el porqué de cada cosa de la vida. Y quiero que entiendas que ni siempre entenderemos todo. Mira lo que dice Jesús en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan, capítulo 16, versículo 33, dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Estás entendiendo aquí? Mientras estés en este mundo, aun cuando seas mi discípulo, aun cuando me sirvas, vas a tener aflicción. Pero no te olvides de algo. Yo siempre te daré paz. ¿Sabes qué diferente es la vida cuando enfrenta las peores circunstancias, pero tienes el corazón tranquilo? Sientes y sabes que Dios está al control de todo. Paz. No se compra, no se alquila, no se vende. Paz es un regalo que Dios da a aquellos que confían en Él. Entonces yo quiero que entiendas que de esta historia podemos traer una lección. Es número 1. Dios no puede ser culpado por las calamidades. Fue por el pecado que alguna vez vamos a enfrentar el dolor, la soledad. Nuestro río se va a secar. Número 2. Cuando el río se secó, Elías no murió de sed, porque Dios tiene otros planes. Y Dios tuvo otro plan y le mandó para que una viuda en Sarepta pueda alimentarlo. ¿Te estás entendiendo eso? Cuando sientes que tu río se seca, tu interior se seca, que las cosas, todo está mal, no creas que Dios te abandonó, no creas que Dios lo provocó. Quiero que sepas que de ahí Dios te puede sacar y Él puede revertir, porque Él tiene planos extraordinarios para ti. ¿Cuál era la parte de Elías? De Elías solamente era confiar. Confía. Me encanta saber de que Dios puede transformar nuestros ríos secos en agua viva. Él transforma tristezas en alegrías. Él transforma tragedias en bendiciones. Me encanta la promesa de Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aún aquellas que no entienden. Aquellas que no saben por qué acontece, todas las cosas. En la vida aprenden de que aquello que Dios permite es para enseñarle una lección, es para mostrarle su gloria. Me encanta porque mientras mayor sea la crisis, mayor será la gloria que Dios manifestará. Recuerda la historia de Lázaro. Juan capítulo 11 cuenta que las hermanas de Lázaro enviaron un mensaje para Jesús: ven, porque tu amigo está enfermo. Jesús demoró a propósito y Lázaro murió. ¿Qué cosa puede existir peor que perder un ser amado? En la hora más crítica, más oscura, cuando parece que no había más esperanza porque Lázaro ya estaba enterrado, y no un día, más de 3, más de 4 días ya. Jesús llega. ¿Para qué? Todo está perdido. ¿Por qué no vino cuando estaba todavía enfermo? Jesús aparece en nuestras peores circunstancias. Luego va a las hermanas de Lázaro y dice: ¿dónde lo pusieron? Está ya enterrado. 4 días. Quiten la piedra. Señor, ¿para qué? El cuerpo está descompuesto. Quiten la piedra. Y Jesús dice: Lázaro, sal. Y Lázaro salió. Las peores circunstancias de la vida sirven para poder mostrar la gloria de Dios. ¿Sabes qué interesante es poder saber esto? Cuando voy al libro de Isaías capítulo 43, versículo 19, encuentro una promesa extraordinaria de parte de Dios. Y allí dice que Dios transformará
nuestros desiertos en ríos de soledad, en ríos. He aquí yo hago cosa nueva y pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Sientes que tu interior está seco. Sientes que todo va mal. ¿Crees que Dios se olvidó de ti? Claro que no. Es más, Juan capítulo 7, versículo 38. Jesús dice, yo soy el agua de vida. Si tú te sientes seco por dentro, Jesús ha prometido que de tu interior correrán ríos de agua viva si tú crees en Él. Yo no sé cuál es la circunstancia por la cual estás pasando. Es una consecuencia por causa de tu rebeldía, una consecuencia por causa del pecado en el mundo. Confía en Dios, entrégate a Él, aférrate a Él, confía en Él. Cuando tú estás viajando, estás en un avión y hay turbulencia, tú no te desabrochas y dices, abran la puerta que yo voy a salir. Lo que haces es ajustar tu cinturón de seguridad y confiar de que el piloto te hará llegar con bien. Cuando tú estés en las diversas circunstancias de la vida, no renuncies a tu fe. No salgas por la puerta. Confía que aquel piloto que está guiando tu vida es Cristo. Y Él te llevará a tu destino. Querido, en la vida siempre vamos a enfrentar dificultades. El dolor va a llegar, que no queramos, aunque no nos guste, y a nadie nos guste, y nadie está preparado. Mas quiero que sepas que Dios nunca te abandonó. Dios cuidará de ti. Nunca desmayes, que en cualquier afán de la vida Dios cuida de ti. Su amor no se terminó. Él no dejó de amarte. Él cuidará siempre de ti. La pregunta es, ¿tu vida está en las manos de Dios? ¿Tú estás permitiendo que Él pueda conducir tu vida? ¿Tú estás dejando que Él pueda tener el control de tu vida? Y si es que todavía no lo has permitido, ¿qué estás esperando? Este es el momento. Mi esposa va a cantar una linda música. Justamente habla de ese cuidado de Dios por nosotros. Dios cuidará de ti. No te desanimes, no desmayes, no te turbes. Dios está al control de todo. Mientras ella canta, allí donde estás, entrega tu sequedad en las manos de Dios. Explica cómo tu río se secó, cómo tu salud se quebró, cómo tu vida cambió. Dios te restaurará, pero quiero que sepas que Él está al cuidado de ti. ¿Estás dispuesto a entregarle tu vida completa a Jesús? ¿Estás listo para poder rendirte a Cristo Jesús? Mientras mi esposa canta, yo estaré orando para que tú puedas tomar la decisión más importante de la vida. Renunciar a tu rebeldía para correr y rendirte a los pies de Cristo. Mientras ella canta, yo estaré orando por ti. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Velando está su tierno amor, sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios
su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Que vengan pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, nunca lo dudes. Dios está a tu lado. Cuando sientas que todos te abandonan, cuando sientas que todos te acusan, cuando sientas que todo está perdido, cuando sientas que no hay nada más en la vida, Dios cuida de ti. Nunca dejó de amarte. Nunca dejó de cuidarte. Mas hoy quiero que puedas colocar tu vida bajo su protección completa. Hoy quiero que puedas tomar una decisión. La decisión de rendirte completamente a Cristo. Porque hay algo de tu vida que aún no se ha rendido a Él. Puede ser que estás viviendo lejos de Dios. Puede ser que hace tiempo estás pensando volver a los pies de Cristo, pero hasta ahora no lo has hecho. Estoy hablando para ti que ya estás estudiando la Biblia. Ya conoces los principios, pero hasta ahora no has permitido que Cristo sea el Rey soberano en tu vida. ¿Hasta cuándo vas a estar así? ¿Hasta cuándo? Hoy acabó esa indecisión. Hoy ándate a Jesús. Y ahí en oración dile: Señor, que tu Santo Espíritu pueda producir en mi corazón el arrepentimiento que necesito, pero yo decido rendirme a ti. Yo decido entregarme a ti. Yo decido a partir de hoy vivir contigo. Una vida con Cristo. Aún en medio de las dificultades tendrá paz. Aún en medio de las tormentas tendrá paz. Aún cuando todo vaya mal, tendrá paz. Paz es aquello que Dios da a todos aquellos que confían en Él. Cristo hoy puede hacer un milagro en ti. ¿Sabes cuál es el mayor milagro? Darte una visión de fe. Mirar la vida de una manera distinta. Puede traer paz a tu corazón. Y Él aún puede hacer el milagro de mostrarte su gloria, trayendo el milagro que tú necesitas. Mas el mayor milagro que Él quiere hacer en tu vida es transformar tu corazón. Podemos orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy nos rendimos a tus pies. Hoy rendimos nuestro corazón a ti para pedirte que tú puedas conducir nuestra vida. Hoy queremos que tu Santo Espíritu pueda entrar en nuestro corazón, comenzar un trabajo extraordinario y a partir de ahora podamos vivir para ti. Colocamos nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestros problemas, aquel río que se secó en nuestro interior, para que una vez más podamos tener vida en Cristo Jesús. Toma nuestra vida, acepta nuestra entrega, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, yo quiero invitarte
para que busques una iglesia adventista del séptimo día. Anda para allá. Serás recibido y juntos seguiremos aprendiendo sobre el eterno cuidado de Dios. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.